Dicen que uno nunca termina de conocer a alguien, pero dale poder a ese alguien y el poder te mostrará lo que esa persona siempre fue. El problema es que cuando Venezuela le entregó el poder a un solo hombre, este evento marcó el principio del final de esa Venezuela en la que fuimos felices y no lo sabíamos. Venezuela. Un país visto como potencia mundial cayó en las manos de un señor carismático que prometió acabar con la corrupción, acabar con los privilegios y darle el poder al pueblo. Y como consecuencia, estas promesas de democracia envejecieron hacia una dictadura que forjó el imperio de unos y la miseria de millones. Con esto dicho, el poder no cambia a las personas, sino que revela lo que siempre estuvo oculto en ellas. Y en el libro Las 48 leyes del poder existen 3 leyes que a mí me hubiese encantado que todos nosotros hubiésemos leído en el momento que Chávez ganó, ya que aplican perfectamente al origen silencioso de la tragedia más grande de Latinoamérica. Ley 27. Jugar con la necesidad de la gente de creer en algo. Lo primero que entendió Hugo Chávez fue que un país herido no busca política, busca esperanza. Antes de Chávez, el país llevaba casi 40 años gobernado por los mismos 2 partidos. Y para entender por qué los venezolanos se sentían heridos o traicionados en ese entonces, hay que recordar 2 sucesos que provocaron esa narrativa de Salvador Redentor con la que vino Chávez. El primero fue el Caracazo, lo cual fue una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en la capital del país en respuesta a un nuevo paquete económico aplicado por el presidente de turno, Carlos Andrés Pérez, que resultó en aumentos en el costo de tarifas, gasolina y transporte público. Ante dichas manifestaciones masivas que hubo durante más de una semana, el ejército disparó contra muchos civiles, dejando un saldo de 276 muertos oficiales y más de 3.000 personas heridas. Chávez en ese entonces para la población general era un completo desconocido, un teniente coronel más del ejército venezolano, y ante este histórico evento, él mismo planificó lo que me lleva al segundo suceso, intento de golpe de estado de 1992. El plan principal de Chávez y su grupo era claro: secuestrar al presidente y tomar Miraflores. Pero Carlos Andrés logró escapar, la operación simultánea careció de sincronización y Chávez desde temprano quedó rodeado sin control operativo ni capacidad de mover tropas libremente. A pesar del golpe fallido del 4 de febrero de 1992, la imagen de Chávez no se deterioró, al contrario, se convirtió en un mito. El gobierno había perdido legitimidad moral desde hace tiempo. Así que cuando apareció la figura de alguien que se enfrentó en armas contra este mismo Estado, muchos venezolanos no lo vieron como un militar rebelde ni como un golpista, que es lo que fue, sino como una especie de mártir, si se quiere. Chávez estuvo preso por 2 años y al salir es cuando oficialmente empieza la etapa política de Chávez, o en otras palabras, el chavismo. Mucha gente quedó enamorada de las ideas y propuestas de Chávez, tanto así que sus primeras elecciones la ganó de manera cómoda. Y es a partir de su juramentación donde podemos aplicar la segunda ley del poder. Ley 45. Predique la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifique demasiado a la vez. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución... Yo me pregunto, ¿acaso esto no era suficiente para por lo menos empezar a dudar? Bueno, para mucha gente no fue suficiente. La mayoría no vio esto como está destruyendo la Constitución sin ningún tipo de votación ni reforma, sino como, wow, está arreglando lo que los corruptos dañaron. De esta forma, cuando Chávez llegó, no te hablaba de reelecciones indefinidas, no te hablaba de expropiaciones, no te hablaba de socialismo. De hecho, es bastante curioso cómo en sus primeras entrevistas, cuando estaba en campaña, salía siempre vestido con traje, pareciendo capitalista, como el mejor conciliador y dispuesto a responder todas las preguntas que le hacían. Y luego, teniendo el poder absoluto, adivinen qué. Vestido de militar, atacaba directamente a quien sea que lo cuestionara y sus cadenas nacionales duraban largas horas en las que la persona que hablaba no era el presidente de un país, era un señor de barrio echando cuentos. Y esto coincide con la tercera y última ley del poder en este video, aplicable a la dictadura venezolana. Ley 38. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Esta es, en mi opinión, la parte más peligrosa de la estrategia de Chávez. Y es que poca gente sospechó, dudó o lo cuestionó porque se mostraba como uno de los tuyos. Usaba el mismo lenguaje que el pueblo y al hablar constantemente de patria, justicia y dignidad generaba familiaridad. Millones se identificaban con su personaje simpático. Y cuando alguien en posición de líder se percibe como igual, baja todas tus defensas. Primero se parece a ti, después te dirige. Y cuando te dirige, deja de ser igual. Se vuelve indispensable.
Por eso cuando muchos se preguntan cómo Venezuela llegó hasta este punto, acá está la respuesta. Confundimos esperanza con salvación, cercanía con honestidad y aceptamos cambios pequeños que cuando despertamos ya era demasiado tarde. El país que alguna vez fue el lugar ideal de muchos europeos, asiáticos y latinoamericanos que emigraron a Venezuela en el siglo XX, terminó convertido en un lugar donde millones cruzaron selvas, ríos y fronteras solo por la oportunidad de vivir con dignidad. Donde la capital Caracas fue la ciudad más peligrosa del mundo por años. Donde la clase media desapareció como si nunca hubiese existido. Donde el país más rico en petróleo terminó siendo un país donde faltaba gasolina. La luz se convirtió en un lujo, el agua en un milagro y el gas en un recuerdo. Un país donde el futuro ya no era un derecho, sino un privilegio reservado a quienes lograron escapar. Nuestro deber es que esto quede registrado en los libros de nuestra historia, o al menos que quede registrado en el inmenso mundo de las redes sociales. Por eso agradecería que me dejes un like, un comentario y que compartas esta reflexión para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. De lo contrario, cada página que no se escriba hoy será un error que se repetirá mañana, porque los pueblos que no estudian su pasado están condenados a vivirlo otra vez.